Está, confirma si puedes ver lo que estoy compartiendo, el Canva. Sí, sí se ve. Ya, ok. Bueno, eh, vamos a hablar, bueno, esta tendría que ser en realidad la clase 13, la del tronco encefálico con sistema límbico, ya que por problemas que ya había comunicado en la semana 12, no pude haber hecho la semana 13 en la semana que pasó, ¿no? Así que voy a dar la semana 13 ahorita y ya el sábado doy lo que vendría a ser por la semana 14 y ya ahí acabamos y cerramos todo lo que es APP, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre lo que vendría a ser el tronco cefálico, corteza, que me olvidé ponerlo ahí en el título, ¿no? Corteza y sistema límbico, ¿no? Lo bueno es que el tronco cefálico es corto, ¿ah? Los demás son cortitos, ¿ok? Bueno, para empezar, el tronco cefálico bueno, va a tener funciones principales, ¿no? Bueno, para empezar, el tronco cefálico se divide en tres, ¿no? Lo que vendría a ser el mesencéfalo, la protuberancia y lo que está acá abajito, que vendría a ser el bulbo raquídeo, ¿no? Entre las funciones principales que tenemos del tronco encefálico, vamos a tener que, bueno, pues es una vía de comunicación, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que es como la carretera central, entre comillas, ¿no? Después el sistema nervioso, ¿no? Que permite conectar lo que es el prosencéfalo, o sea, la corteza cerebral, con la médula espinal, ¿no? Y bueno, la información diferente, que por lo regular, o sea, casi siempre es motora, de la corteza va a pasar por el tronco hacia la médula, ¿no? Y la información ascendente, que casi siempre es sensorial, ¿no? Va también pasar de la médula hacia la corteza, ¿no? Básicamente es literalmente un canal de conexión, ¿no? Va a comunicar lo que es la información. Vamos a tener lo que vendría a ser, pues, que va a contener los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Va a contener a los 12, ¿no? Vamos a tener también que va a contener a lo que son los núcleos de los centros vitales, ¿no? Vamos a tener que estos núcleos van a poder influir, ¿no? En lo que puede ser la frecuencia cardíaca, en la respiración, ¿no? Por ejemplo, el daño, como la herniación, ¿no? Puede ocluir los vasos que irrigan a estos centros, vitales, ¿no? Y pueden provocar la pérdida rápida, ¿no? De lo que es la respiración, la regulación cardíaca, ¿no? Y todas esas cosas más, ¿no? Pero bueno, el tronco básicamente tiene una relación con la parte primitiva o básica de la vida, ¿no? Lo que vendría a ser lo que comúnmente dicen en el sentido de supervivencia y entre otras cosas más, ¿no? Eh, Entre los nervios craneales, vamos a ver que tenemos unos, en la primera clase de neuro habíamos hablado de los nervios craneales, asociados, ¿no? A lo que es el tronco cefálico y otros que no están asociados al tronco encefálico, ¿no? Que vendrían a ser algunos que no tienen origen directo en el tronco. Como lo que vendría a ser el primer par, el segundo par y el onceavo par, ¿no? El primer par, que es el craneal, ¿no? El primer par craneal, que es este olfatorio, que es una extensión, ¿no? De lo que es el prosencéfalo y va a salir directamente hacia la nariz por la lámina cribosa. Después vamos a tener el segundo par, ¿no? Que es el óptico, que van a ser específicamente como una extensión, pues, de lo que es el diencéfalo. Y el onceavo par, que se le llama también el accesorio o espinal, que, bueno, tiene componentes principalmente de las porciones cervicales de la médula, ¿no? Sabemos que la médula va a sacar lo que son los nervios raquídeos, ¿no? Y los que están en la parte de las cervicales, ¿no? Van a sacar los nervios cervicales. Entonces, el onceavo par vendría a ser ¿cómo se dice? Una inclusión, una unión, por así decirlo, de la porción cervical de la médula, ¿no? Si hablamos de la regulación de los centros vitales, por ejemplo, vamos a encontrar que, bueno, como había dicho, eso se encuentra en pues, lo que es el bulbo raquídeo, ¿no? Y vamos a tener dos importantes, por así decirlo, ¿no? Uno que puede ser por la vía aferente y otro por la vía eferente, ¿no? Por la vía aferente de los centros vitales podemos tener a lo que es el centro de la recepción visceral, ¿ok? En donde la información sensorial de los órganos vitales pues va a llegar a lo que es el núcleo del tracto solitario, que ya más adelantito vamos a ver qué es este núcleo, ¿no? Que básicamente va a contener a todos los centros, ¿no? Cardiorrespiratorios en su porción caudal, o sea, en la porción de abajo, o sea, en la porción más para abajito, ¿no? La caudal. Y también va a llegar información de los quimiorreceptores, ¿ok? No sé si te acordarás o estuviste en el repaso, no sé muy bien, que cuando hablamos de lo que vendría a ser la regulación de la presión arterial, habíamos hablado de centros cardioaceleradores, cardioinhibidores, vasoconstrictores, ya, esos también van a estar dentro de esta parte de los centros vitales. Bueno, eso vendría a ser por la parte aferente. Por la parte eferente,
vamos a tener el control, bueno, un centro del control motor, ¿no? Ya que este va a regular lo que viene a ser pues, las funciones viscerales de las aferencias del tronco, ¿no? Aferencias como lo que existe el tronco, lo que la información que llega al tronco, va a tener una respuesta que van a salir por los centros del control motor, ¿no? Toda, ¿cómo se dice? Toda información va a tener una respuesta, ¿ok? Es como que toda acción tiene una consecuencia. Ya, pongámosle la metáfora de que la acción es la información aferente y la consecuencia es la información eferente. Toda acción tiene una consecuencia. Toda información aferente tiene una respuesta eferente, ¿no? Bueno, por ejemplo, entre las respuestas eferentes vamos a tener lo que es el núcleo motor dorsal del vago, ¿no? Que es netamente parasimpático. ¿Ok? Pero también es diferente porque va a llevar información desde lo que es el centro de la cabeza, del bulbo, todo, hacia la periferia, ¿no? O sea que vendría a ser un eferente visceral general, ¿no? Vamos a hablar ahorita de lo que son los nervios, ¿no? Podemos separar los nervios en tres clases: los nervios con función especial, los nervios con función motora y los nervios mixtos, ¿no? Entre los nervios con función especial vendrían a ser los nervios que medían lo que vendrían a ser los sentidos, ¿no? Por eso es que se le clasifica como especial. Entre estos vamos a tener lo que es el primer par, el segundo par y el octavo par. Vamos a hablar primero de lo que es el primer par, ¿no? El nervio olfatorio. El nervio olfatorio que vendría a ser un aferente visceral especial que nace del bulbo olfatorio, básicamente eso, ¿no? Porque ya no voy a ondear mucho en lo que son los nervios especiales, ya que vamos a tener la siguiente clase, una clase pues básica, bueno, la siguiente asesoría vamos a tener básicamente lo que vendría a ser la fisiología de los sentidos, ¿no? Así que vamos a ondear más esto. El segundo par, que vendría a ser el óptico, va a medir lo que es la visión, ¿no? Va a ser un aferente somático especial, ¿no? Que van a ser básicamente las células ganglionares de la retina. Recordemos que en la retina vamos a tener células ganglionares, vamos a tener células bipolares, ¿no? Y vamos a tener también los conos y los bastones, ya. Las células ganglionares van a ser las de la capa más externa, por así decirlo, que van a juntar sus axones para formar lo que es el segundo par craneal, ¿no? Vamos a tener después a lo que vendría a ser el octavo par, que es el vestíbulo coclear, ¿no? Que va a ser un aferente somático especial. La información básicamente va a ir de los núcleos vestibulares, ¿no? Discúlpame, no viene, va a ir, ¿ok? La información va a ir a los núcleos vestibulares, ¿no? Vamos a tener cuatro núcleos: el superior, inferior, el lateral y el medial, ¿no? Que estos van a poder controlar lo que vendría a ser el equilibrio, ¿no? Que van a esos núcleos, ¿dónde los vamos a encontrar? Vamos a encontrarlos cerca al cerebelo, ¿ok? En la parte dorsal de lo que es la médula espinal. La médula espinal, digo, del tronco encefálico, discúlpame. Y bueno, también vamos a tener lo que vendría a ser el núcleo coclear, ¿no? Básicamente este nervio va a tener, va a ser formado por axones, ¿no? Ramas nerviosas, tanto de lo que vendría a ser los conductos semicirculares para lo que es el equilibrio, como también los de la cóclea para lo que es la audición. Igual como te digo, esto ahí lo vamos a ondear mucho más en lo que es, pues, sentidos, órganos de los sentidos, ¿no? Igual no hay que olvidar que las modalidades aferentes especiales, o sea, si es un sentido especial, como lo que es gusto o olfato, va a ser visceral, pero si es vista, audición o equilibrio, va a ser somático. Acuérdate bien eso, gusto y olfato visceral, si es vista, audición y equilibrio, va a ser somático, siempre va a ser así, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser los nervios con una función motora, netamente motora, ¿ok? Vamos a iniciar con lo que vendría a ser el tercer par craneal, que es el oculomotor, digo, el oculomotor común, sí, el oculomotor común, que este va a tener un origen mesencefálico, ¿no? En lo que es la porción rostral, o sea, la porción anterior, por así decirlo, ¿no? Vamos a tener dos núcleos principales acá, ¿no? Lo que es el núcleo principal, que es un referente somático general, ¿no? Que básicamente va a inervar todos los músculos extraoculares, excepto el recto externo y el oblicuo mayor, o también conocido como oblicuo superior, ¿no? Y lo que vendría a ser el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo eferente visceral general, que va a ser parasimpático, ¿ok? El Edinger-Westphal es parasimpático. Este Edinger-Westphal va a inervar lo que vendría a ser el músculo esfínter de la pupila y los músculos ciliares, ¿ok? O sea que este va a poder mediar lo que vendría a ser los reflejos de la acomodación y fotomotor, ¿no? Va a mediar lo que vendría a ser reflejos de acomodación y reflejos fotomotores, ¿no? Básicamente, este núcleo de Edinger-Westphal, al poder inervar lo que vendría a ser los músculos ciliares, va a poder achicar, bueno, va a poder dilatar, por así decirlo, ¿no? Puede dar lo que es una miosis para poder contraer la pupila, o midriasis, que vendría a ser agrandar la pupila.
Yo lo uso una mnemotecnia por decir, bueno, no es mnemotecnia, básicamente yo digo, midriasis tiene más letras que miosis, por lo tanto es más grande la palabra. O sea, la pupila se va a agrandar. Miosis tiene menos letras, es más pequeño que la palabra midriasis, por lo tanto la pupila se va a achicar, ¿ok? Bueno, vamos a tener después al el segundo, bueno, al nervio coclear, digo, troclear, que vendría a ser el cuarto par, ¿no? Nervio troclear o también llamado patético. Este va a tener origen mesencefálico en la región caudal. Va a ser el único nervio que va a salir por la parte dorsal, o sea, por la parte de atrás, posterior, ¿no? De lo que es el tronco encefálico, ¿no? Básicamente su función es un eferente somático general. Este lo que hace es que va a inervar solamente al músculo oblicuo mayor, ¿ok? Eh, no tiene otra función, no tiene una función parasimpática, simplemente tiene esa función. Ahorita te explico lo que es lo del reviso, ¿ok? Y vamos pues a tener lo que vendría a ser el nervio abducen, que vendría a ser el sexto par, que también es un eferente somático general, que va a tener un origen pontobulbar, o sea, un origen en el surco pontobulbar, o sea, en el surco que está entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, ¿no? Básicamente, este va a inervar lo que vendría a ser el recto lateral, o también conocido como el recto externo, ¿ok? No tiene, tampoco tiene una función parasimpática como tal. Ahora, yo puse este reviso, esta mnemotecnia de reviso, porque tipo, sí funciona. Yo pensé que solamente era como que mnemotecnia, no, nada que ver, no. Mira, reviso, recto externo, o sea, lateral, por el nervio número 6. ¿Ves? Recto externo, nervio 6. Ahora, si vamos al revés, para el otro lado, vendría a ser oblicuo superior o de mismo mayor, el uno antes del 5, ¿no? O sea, el 4, ¿no? Se puede leer al derecho y al revés. Si es al derecho, recto externo, inervado por el sexto par. Si lo leemos al revés, el oblicuo superior, o también llamado el mayor, inervado por quién? Por el cuarto par, ¿ok? Depende cómo lo estés leyendo. Pero vamos a ponerlo así para que puedan ver, ¿no? Oblicuo superior, inervado por quién? Por el cuarto par. Ya vendría a ser al revés. ¿Ok? Reviso y ya bueno, eso vendría a ser la discriminación, entre comillas, ¿no? Vamos a tener después lo que vendría a ser el nervio hipogloso, que es el doceavo par, ¿no? El nervio hipogloso va a tener un origen netamente vulvar, ¿ok? Va a estar originado en lo que, mira, acá se puede ver, está aquí, en lo que vendría a ser en el, ¿cómo se llama Ay, se me acaba de ir el nombre. Este es el olivar. Los que están atrás son retroolivar y los son anterolivar, ¿no? ¿No? Este se va a poder originar en lo que vendría a ser en el surco anterolivar, ¿no? Bueno, este hipogloso, su función va a ser un referente somático general que va a inervar lo que vendría a ser pues, los músculos intrínsecos netamente de la lengua, ¿no? Esencial para el movimiento y la ejecución de lo que es el habla. Ahora, si nosotros tenemos una lesión en este nervio, va a pasar esto, ¿ves? Le vamos a pedir al paciente que saque la lengua y la lengua va a tender a curviarse, ¿no? El lado curvo, o sea, por ejemplo, el lado curvo de la lengua vendría a ser el nervio que va a estar afectado, o sea, el tanto derecho o el izquierdo. Por ejemplo, este es una foto que de ley se hizo tipo espejo, ¿no? O sea, este vendría a ser el lado izquierdo y este vendría a ser el lado derecho, porque la foto está tomada al revés, ¿no? Entonces aquí vendríamos a tener que tuvo una lesión en el doceavo par izquierdo, ¿no? En el doceavo par izquierdo. Bueno, debemos tener lo que vendría a ser el nervio espinal, que vendría a ser el onceavo par, ¿no? El accesorio. Este se va a originar principalmente en las raíces cervicales, como te había dicho, ¿no? Y bueno, su función va a ser netamente motora, por eso es que es un eferente visceral especial, o también se le puede considerar un eferente somático general. Lo que pasa es que está en un debate, porque, como te había dicho, su origen es en las raíces cervicales, por eso es de que no sabe si es un eferente visceral especial o un eferente somático general, ¿no? Porque te había dicho que la modalidad funcional también depende mucho del origen del nervio, ¿no? Pero cualquiera de esos dos es un debe, todavía está, no se determina dónde es, ¿no? De qué es. Básicamente su función es motora, inmediatamente motora, va a inervar lo que vendría a ser el músculo esternocleidomastoideo y también el músculo trapecio, ¿no? Em, y ya, básicamente eso, solamente tiene esas funciones de inervación. Como te digo, acuérdate bien que es el único nervio que tiene un debate, ¿ok?
eferente visceral especial y eferente somático general, ¿no? ¿Por qué? Porque también, si es de los nervios cervicales, se le va a tomar en consideración de que fue por los arcos faringeos y por lo tanto se puede decir que es un visceral, ¿no? Pero todavía no se sabe muy bien el origen de este, ¿no? Ahora vamos a tener lo que vendría a ser los nervios con función mixta, ¿no? ¿Qué vendrían a ser estos cuatro, no? Vendría a ser el quinto par, el trigémino, el facial, el osofaringeo y el vago, ¿no? Eh, Como tú ves, hay algunos núcleos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, en el nervio vago hay dos veces el núcleo del tracto solitario, en el nervio glosofaríngeo también hay dos veces el núcleo del tracto solitario, ¿no? Y también, por ejemplo, en el trigémino y en el facial vamos a tener el núcleo espinal del trigémino. Ya, lo que pasa es que estos núcleos van a recibir los axones, ¿no? De estos nervios. Por lo tanto, como que se van a integrar al núcleo, ¿no? Por ejemplo, el nervio facial puede liberar un axón, ¿no? Puede tener una sinapsis en el núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal del trigémino también puede tener una sinapsis del nervio trigémino. Por eso es que se le consideran los dos, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de lo que vendría a ser el nervio trigémino, ¿no? Este va a considerar cuatro núcleos como tal, ¿no? El núcleo motor del trigémino, el núcleo sensitivo principal, el núcleo mesencefálico y el núcleo espinal del trigémino, ¿no? El núcleo motor del trigémino va a ser el único núcleo motor que va a tener este nervio, ¿no? Va a ser un referente visceral especial. Y básicamente es importante porque va a darle intervención hacia los músculos de la masticación, ¿no? Si hay una afectación en este, vamos a tener una afectación en los músculos masticatorios, ¿no? No va a poder masticar bien el paciente. Tenemos el núcleo sensitivo principal, que básicamente es netamente sensitivo, ¿no? Es un aferente visceral, un aferente somático general, y va a dar lo que sería el tacto epicrítico, ¿no? Pero de la cara y de la cavidad bucal. En la semana 12, cuando hablamos de la corteza, del córtex somatotrópico, ¿no? Somatosensitivo primario, hemos hablado de lo que vendría a ser el tacto epicrítico, ¿no? El epicrítico es consciente, ¿no? Es una proposición consciente, por lo tanto, se ve por la vía de qué? Por la vía lemniscomedial, ¿no? Y va a terminar, pues, en dos porciones. Tanto puede ser, si hablamos del núcleo sensitivo principal, que va a dar la inervación del tacto epicrítico de la cara, entonces va a ir más a lo que vendría a ser al borde lateral del córtex, ¿no? Mientras más medial, más abajito por arriba, ¿no? Ya. O sea, mientras más medial, puede ser las extremidades más inferiores, por así decirlo, ¿no? Vamos a tener también lo que vendría a ser el núcleo mesencefálico, que también es netamente sensitivo, es un ASG. Va a dar lo que es la propiocepción del rostro, ¿no? Igualmente que el sensitivo principal, la propiocepción del rostro. Actúa como la primera neurona, por así decirlo, ¿no? El núcleo mesencefálico, que puede llegar a tener sinapsis con el núcleo sensitivo principal para después irse a dónde, a dirigirse a qué, al tálamo y posterior al córtex somatosensitivo, ¿no? Para la sensibilidad de la cara. Vamos a tener también el núcleo espinal del trigémino, que también es sensitivo, que va a dar lo que es la termoalgesia de la cara, también la córnea y la dura madre, ¿no? Entonces, si nosotros ahora hablamos de la termoalgesia, estamos en una proposición inconsciente, ¿no? La proposición inconsciente iba a tomar otra vía, ¿no? Depende del tipo de termoalgesia. Puede ser la neoespinotalámica o la palispinotalámica, ¿no? Eso lo podemos revisar en la sesión anterior, la 12. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el nervio facial, ¿no? El séptimo par. Este va a constituir también de otros cuatro nervios, de otros cuatro núcleos, ¿no? El núcleo motor del facial, que vendría a ser el núcleo motor no de este nervio, que va a inervar lo que vendría a ser los músculos de la mímica facial, ¿no? Vamos a tener el núcleo salival superior, que es motor parasimpático, ¿ok? Ya que este va a inervar lo que vendría a ser las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales. Básicamente, este salival superior va a sacar un axón, ¿no? Que va a llegar a lo que es el ganglio submaxilar. Y en el ganglio submaxilar va a liberar otras axones para poder inervar lo que vendría a ser estas glándulas, ¿no? Lagrimal, submandibular y sublingual, para la secreción, pues, de saliva o de lágrimas, ¿no? Vamos a tener después al núcleo del tracto solitario, que va a ser sensitivo, ¿no? Que va a dar lo que es el sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. No sé si te acordarás que, bueno, voy a dibujar acá una lengua, ¿ya? Una lengua que tenemos los dos tercios anteriores, ¿no? Dos tercios anteriores, voy a poner acá dos tercios anteriores, y el un tercio posterior, ¿no? El un tercio posterior que también está inervado por el décimo par y el dos tercios anteriores que van a estar inervados de otras dos formas, ¿no? Puede estar inervado tanto por forma general, o sea, sensitivo, o por forma, de forma general, o sea, al tacto,
y por forma sensitiva, ¿no? Al gusto. En gusto vamos a tener al quinto y al séptimo par, ¿no? Discúlpame, al noveno y al séptimo par, ¿no? Por eso es de que se dice que los dos están en el núcleo de trazo solitario. El séptimo va a poder también reconocer sabores en la lengua y esto va a llevar, y estas inferencias van a llegar al núcleo del tracto solitario a través del nervio facial para poder dar lo que vendría a ser la sensación del gusto, ¿no? Ya. Vamos a hacer después a lo que es el núcleo espinal del trigémino, ¿no? También va a ser sensitivo, que va a dar lo que es la sensibilidad del conducto auditivo externo y del pabellón posterior, ¿no? Este básicamente va a dar la sensibilidad a lo que vendría a ser la parte externa del oído, que va a ser la encargada, pues esta parte externa es la encargada de poder direccionar las ondas sonoras, ¿no? Para poder escuchar bien. Vamos a tener después lo que vendría a ser el nervio glosofaringeo, que vendría a ser el noveno par, ¿no? Este va a tener el núcleo ambiguo, núcleo salival inferior, el núcleo del tracto solitario, por dos, ¿no? Va a tener doble inervación al núcleo del tracto solitario. Si hablamos del núcleo ambiguo, que vendría a ser motor, va a inervar lo que vendría a ser los músculos estilofaringeos, ¿no? Que vendría a ser programados por el tercer arco faríngeo, y va a participar en lo que es la deglución, ¿no? Que ya en fisiología 2 van a ver con fisiología gastroenterológica todo lo que es deglución y todo eso, porque también es un canal, es una vía muy inervada, ¿no? Que tiene procesos nerviosos como tal. Y también va a incluir lo que es el núcleo y todo eso, ¿no? Después vamos a hacer lo que tiene que ser el núcleo salival inferior, ¿no? Que también va a ser un motor parasimpático, al igual que el núcleo salival superior, que es por el nervio séptimo. Aquí el nervio noveno va a estar inervando al núcleo salival inferior, ¿no? Este va a proporcionar la función secretomotora, ¿ok? O sea, va a secretar también fluidos, ¿no? Pero a la glándula parótida. Esta va a llegar a lo que es el ganglio óptico y en el ganglio óptico va a inervar lo que es la glándula parótida para la secreción de saliva, ¿no? La glándula parótida solamente te da saliva, este, saliva acuosa, entre comillas, saliva serosa, ¿ok? En cambio, los otros, los submandibular, sublingual, te van a dar lo que vendría a ser la saliva mucoserosa, más mucosa que serosa, ¿no? Vamos a ver después nuevamente lo que es el núcleo del tracto solitario, pero vamos a ver que ese también es sensitivo y nos va a dar una información autonómica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Va a enviar la información de los varoreceptores y de los quimiorreceptores, ¿no? Como lo que es el seno carotídeo. Esa es la primera función del núcleo del tracto solitario en relación con el noveno par. Ahora, la segunda acción del núcleo del tracto solitario en relación al noveno par vendría a ser el gusto por el tercio posterior de la lengua, ¿no? Va a enviar lo que vendría a ser justo por el tercio posterior. ¿Ok? Entonces, el núcleo solitario, en relación al nervio glosofaríngeo, tiene dos funciones. Uno que es la información autonómica de los varo y quiromioreceptores, y el otro que vendría a ser el gusto, ¿no? Por el tercio posterior de la lengua. Acordemos que el gusto por el tercio posterior de la lengua vendría a ser aferente visceral especial. Y si hablamos de los varoreceptores y quimioreceptores, vendría a ser aferente visceral general. ¿Ok? Acuérdate. Gusto especial, varoreceptores general. ¿Ok? Ya. Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser el nervio vago o el décimo par, que básicamente esto va a tener también cuatro núcleos, ¿no? El núcleo ambiguo, que también va a ser motor, que va a inervar lo que son los músculos orofaringeos de la faringe, ¿no? O sea, del cuarto y del sexto arco faríngeo. Y también va a ser necesario para lo que es la deglución, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que vendría a ser el núcleo motor dorsal del vago. Este también es motor, pero es motor parasimpático, ¿no? Que va a transmitir la principal información parasimpática, pero de forma postganglionar, ¿no? Toda la información parasimpática que tiene que ser efectora, o sea, que tiene que ser eferente de forma parasimpática, va a ser a través del núcleo motor dorsal del vago, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el núcleo del tracto solitario, ¿no? Que, bueno, va a dar el gusto por la región de la epiglotis y de la base de la lengua, ¿no? Recordemos de que la base de la lengua y la epiglotis, toda esa parte de atrás profunda de la lengua, va a estar inervada de forma sensitiva, sensorial, por así decirlo, especial, ya porque también tiene que ver gusto, ¿no? Por el décimo par, ¿no? Por eso es de que también tiene relación con el núcleo del tracto solitario, ¿ok? Por lo que es el gusto, pero de la parte de atrás, epiglotis y la base de la lengua, ¿no? Y su otra relación con el núcleo de trazo solitario vendría a ser que también va a dar una información autonómica de varoreceptores y quimioreceptores, pero esta vez del callado aórtico, ¿ok? Acuérdate bien, aquí es por el callado aórtico, ¿ok? Callado aórtico. Y en el otro va a ser por el seno carotídeo, ¿no? Callado aórtico, que el callado aórtico va a ser un aferente visceral general, acuérdate.
Receptores es general, ¿ok? Y el gusto es especial, ¿no? Aquí en el noveno par estamos hablando del seno carotídeo, ¿no? Del seno carotídeo. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser reflejos, ¿no? Porque el tronco cefálico va a ser, ya que va a tener toda esa información, va a ser aquella importante encargada de lo que vendría a ser los reflejos, ¿no? Para empezar, vamos a tener lo que es el reflejo nauseoso, o sea, del vómito, ¿no? Su función básicamente es un mecanismo protector, ¿no? Que va a impedir, ¿no? Lo que es la aspiración o la deglución de cuerpos extraños, ¿no? Su estímulo va a ser táctil, o bueno, entre comillas, excitativo, ¿no? Porque si hablamos de táctil, vendríamos a decir que está despolarizando bueno, entre comillas, despolarizando y formando potencial de receptor, ¿no? Que se va a llevar señales. Eso también hemos visto en la semana 12, en semana sensitivo, ¿no? Va a ser un estímulo táctil, ¿no? Pero a nivel orofaringeo, ¿no? Su vía aferente, o sea, enviar la información, va a ser a través de, principalmente por el noveno par, ¿no? También puede ser mediado por el décimo, ya que si recordamos, el décimo va a tener aquí, el décimo inervación también de lo que vendría a ser músculos de la deglución, ¿no? Por el núcleo ambiguo, y el noveno también por el núcleo ambiguo, músculos de la deglución. La diferencia es de que en el noveno par son los glosofaringios, ¿no? Glosofaringios. Vamos a escribirlo acá ya para no olvidarnos. Son los glosofaringios, ¿no? Y en el décimo par vendrían a ser los orofaringios, ¿no? Los orofaringios, glosofaringios, orofaringios. El núcleo del vago básicamente son también núcleos va a ser inervación de los músculos de la deglución, pero como más abajito, ¿no? Orofaringio, ¿no? Orofaringio, glosofaringio, orofaringio. Vamos a ver. Orofaringio, décimo par, glosofaringio, noveno par. Tú capaz te podrás confundir entre oro y gloso, ¿no? Porque pueden ser parecidos, pero básicamente el orofaringio está un poquito más abajo que el glosofaringio, que los glosofaringios, ¿no? Ya. Regresemos a lo que es el reflejo nauseoso, ¿no? La vía aferente puede ser primeramente por el noveno par, pero también puede tener vías eferentes, digo, aferentes del décimo par, ¿no? La información va a llegar a dónde? Al núcleo del tracto solitario, ¿no? En donde se va a integrar principalmente lo que es el bulbo raquídeo, ¿no? Que tenemos al núcleo solitario ahí. Y las vías eferentes van a ser a través de tres núcleos. Primeramente por el núcleo ambiguo, ¿no? Que va a dar lo que es la contracción de la faringe. Después por el núcleo motor dorsal del vago, que va a dar la función parasimpática, ¿no? Para también dar un cierre de lo que son los músculos orofaringios. Y vamos a tener después a lo que es el núcleo hipogloso, ¿no? Que va a dar un movimiento coordinado de la lengua, o sea, la va a retraer para la expulsión, ¿no? Retraes la lengua como para cerrar lo que vendría a ser el canal de la deglución. Y una vez retraída la lengua, vas a empujar con la lengua la comida, ¿no? Para poder botarla. No, el reflejo nauseoso, ¿no? Entonces, reflejo nauseoso, vías aferentes por noveno y décimo par. Vías eferentes por el núcleo ambiguo, núcleo dorsal del vago y el núcleo del hipogloso, ¿no? Vamos a tener ahora lo que viene a ser el reflejo corneal, ¿no? Que, bueno, este reflejo corneal puede ser un estímulo tanto táctil, que sabemos que si es un estímulo táctil vendría a estar mediado por fibras A beta, y si es por dolor puede ser tanto por fibras A delta como fibra C, ¿no? La vía aferente va a ser por el quinto par, ¿no? En la rama B1, que vendría a ser la rama oftálmica, ¿no? Recordemos que tenemos la rama B1, B2, B3. B1 que es la oftálmica, B2 que es la maxilar y la B3 que es la mandibular, ¿no? Este caso va a ser la vía aferente por la rama B1, o sea, la oftálmica, ¿no? Vamos a tener dos tipos de respuesta, una respuesta temprana y una respuesta tardía, ¿no? La temprana que va a ser de entre unos 10 a unos 12 segundos, ¿no? Y la tardía que va a ser de unos 29 a unos 37 segundos, ¿no? La respuesta temprana vendría a ser gracias a que este estímulo táctil va a ir hacia el núcleo sensitivo trigémino, ¿ok? Al núcleo sensitivo principal y trigémino. Y luego va a ser una sinapsis con el núcleo facial ipsilateral. Cuando uno dice ipsilateral es solamente de la mitad del cuerpo para un lado, ¿no? Por ejemplo, ipsilateral derecho es de toda la mitad del cuerpo para la derecha, ¿no? Ipsilateral izquierdo, toda la mitad del cuerpo para la izquierda, ¿no? Por lo tanto, la vía del estímulo táctil va a ir hacia el núcleo sensitivo principal del trigémino y luego va a hacer sinapsis al núcleo facial ipsilateral, o sea, es solamente una mitad del cuerpo, ¿no? Vamos a tener después la respuesta tardía, que como ya te he dicho, es de unos 29, unos 37 segundos, ¿no? Que esta va a ser estimulada por el dolor, ¿no? Vamos a tener la vía del estímulo doloroso, ¿no? Que va a ir hacia el núcleo espinal del trigémino,
y luego va a ser sinapsis con el núcleo facial ipsilateral y también contralateral. Esa es la primera diferencia que vemos entre estas dos respuestas, ¿no? En la temprana va a ser ipsilateral y en la tardía va a ser tanto ipsilateral como contralateral, o sea, va a ser tanto inervación al ipsilateral, o sea, de un solo lado, y contralateral, o sea, también al lado opuesto, ¿no? O sea, tanto derecho con izquierdo, ¿no? Básicamente, la integración de la vía tardía, por así decirlo, va a ser tanto punto vulvar, ya que va a ser polisináptica, o sea, va a tener muchos sinapsis, ¿no? Y va a ser bilateral, ya que va a afectar a ambos ojos, ¿no? Y la vía eferente de este reflejo corneal vendría a ser dado por el séptimo par. Disculpe, acá me pasé uno, me pasé un palito. El séptimo par, ¿no? Va a estar medido por lo que es el séptimo par, que va a dar la contracción del músculo orbicular del párpado, ¿ok? O sea, va a pestañear, ¿no? Va a ser por un pestañeo. El reflejo corneal es el reflejo del pestañeo, ¿ok? Entonces, va a ser diferente por el séptimo par, ya que habíamos dicho que el séptimo va a estar encargado de la inervación de la mímica facial, ¿no? Ya. Vamos a tener lo que vendría a ser el reflejo fotomotor, ¿no? El reflejo fotomotor que vendría a ser el encargado de poder, por así decirlo de forma coloquial, achicar o agrandar lo que vendría a ser la pupila para, para aumentar o disminuir la de luz, ¿no? Aquí en el reflejo fotomotor vendríamos a tener que el estímulo obviamente vendría a ser lo que es la luz, ¿no? Y vamos a tener que su vía aferente, la que va a enviar la información, va a ser por el segundo par, ¿no? En donde su receptor principal van a ser las células ganglionares de la retina. Recordemos de que las células ganglionares de la retina van a dar axones que se van a unir para formar el segundo par craneal. Por eso es que dice que va a ser principalmente por las células ganglionares de la retina que van a dar el segundo par, ¿no? Estas células ganglionares de la retina tienen una proteína que se llama la melanopsina, ¿ok? Melanopsina, con P, que va a ser encargada también de poder enviar esta información, ¿no? Ya, la integración va a ser por vía mesencefálica, ¿ok? O sea, cuando me refiero con integración me refiero a todo el mecanismo donde está pasando todo esto, ¿no? La integración va a ser por vía mesencefálica, ¿no? A través del nervio óptico que verá el núcleo pretectal, ¿ok? Un núcleo pretectal, ¿no? Que está en la parte dorsal, ¿no? Dorsal de la... Creo que por aquí está la imagen del globo encefálico, discúlpame. Aquí está. Bueno, esta es la parte anterior, ¿no? En la parte posterior tenemos lo que vendría a ser los colículos, ¿no? Superior, inferior, superiores e inferiores, ¿no? Ya. Atrásito, justo al centro de esos colículos, por dentro, está lo que vendría a ser la lámina tectal, ¿no? Ya. Ahí encontramos lo que vendría a ser, pues, el núcleo pretectal, ¿no? Que vendría a ser básicamente su primera, sinapsis, ¿no? Vendría a ser la primera sinapsis de esta vía. Ya, bueno, este núcleo pretectal se va a comunicar de forma bilateral, o sea, en ambos, de forma contralateral, por así decirlo, ¿no? Bilateral es igual que contralateral, ¿no? Se va a comunicar de forma bilateral con el núcleo de Edinger-Westphal, que vendría a ser, ¿qué? El núcleo parasimpático del tercer par craneal, ¿verdad? Habíamos dicho que el núcleo de Edinger-Westphal va a inervar a quiénes? Al músculo, y binervar lo que vendría a ser el músculo de la pupila, ¿no? El músculo dilator de la pupila y también a los músculos ciliares, ¿no? Por lo tanto, vamos a inervar al núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Por lo tanto, si inervamos al núcleo de Edinger-Westphal, este va a ser el encargado de dar la inervación eferente, ¿no? O sea, la respuesta eferente va a ser por el tercer núcleo, ¿no? Transportando pero va a ser un transporte por las fibras parasimpáticas, ¿no? Del núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Que va a ser de forma ipsi y contralateral, o sea, que va a inervar tanto a un ojo como al otro ojo, a los dos ojos, ¿no? Y esto va a justificar lo que es la respuesta consensuada, ¿no? En donde ambos ojos se van a contraer si hay mucha luz o se van a dilatar si hay poca luz, ¿no? Incluso también se va a tener esa respuesta, ¿no? Digo, en el ojo no estimulado. Por eso que se dice la respuesta consensual. Es más, cuando tú estés en un accidente y por X o Y motivo, ojalá no te pase, que te dicen, "Ahí hay un médico que venga a ver", tú vas y lo que vas a hacer es abrirle los ojos, ¿no? Le abres los ojos y lo que haces es que con una linterna le vas a mirar, le vas a poner literalmente la luz al ojo. Si ves que los dos ojos van a dar miosis, que vendría a ser que se achique la pupila, se va a hacer más pequeña la pupila, la miosis, significa que está todo bien. Pero si tú ves que en un ojo hace miosis y y en el otro ojo no hace miosis tampoco, o en su defecto hace midriasis u algo que no sea igual al ojo, que no sea de forma consensual, o sea, los dos ojos a la vez, significa que esa persona tiene un accidente cerebro, ¿no? Cerebral, ¿no? Cerebrovascular.
Por lo tanto, esa persona está en estado crítico y tienes que literalmente pasarlo por emergencia. Está con daño cerebral, daño neuronal, ¿no? Y vamos a tener por último el reflejo oculocefálico, también conocido como los ojos de muñeca, ¿no? Básicamente, este reflejo va a ser el encargado de que cuando tú estés mirando algo de forma fija, así tú voltees la cabeza, tus ojos van a quedar fijos en ese punto, ¿no? O, por ejemplo, yo miro una taza de café en la mesa y yo volteo el ojo, pero yo volteo la cabeza, pero mi ojo se voltea y sigue mirando, pues, la taza de café, ¿no? Como se dice, lo veo de reojo, ¿no? Y yo puedo voltear al otro lado de mi cabeza y aún así mis ojos van a seguir apuntando y se van a mover de forma, involuntaria para no perder, la mirada fija, ¿no? Como dice ahí, la función va a ser mantener la mirada fija, pues, ¿no? Sobre lo que tendría que ser el campo visual o después, este reflejo oculocefálico se evalúa también en las personas inconscientes, ¿ah? Para ver si tienen algún tipo de accidente cerebral también, ¿no? Su estímulo, entonces, básicamente vendría a ser la rotación de la cabeza, ¿no? O también conocido como la aceleración angular, ¿no? La respuesta esperada, o sea, cuando tú haces quieres hacer uso de este reflejo, la respuesta esperada usualmente es de que si la cabeza se mueve a la izquierda, los ojos se van a desplazar a la derecha, ¿verdad? Para no perder la mirada fija, ¿no? Hacia algo. Y bueno, esto básicamente, bueno, también viceversa, ¿no? Si tú volteas la cabeza a la izquierda, a la derecha, los ojos se van a mover a la izquierda, ¿no? Bueno, básicamente las fibras aferentes van a ser por los canales semicirculares, ¿no? Sabemos que tenemos tres canales semicirculares, ¿no? Anterior, horizontal y vertical. Bueno, este va a estar dado básicamente por los canales semicirculares horizontales, ¿ok? Que van a dar información, van a formar por axones, ¿no? El nervio vestibular, que después se va a unir con el nervio coclear y van a dar el octavo par, nervio vestibulo-coclear, ¿no? Ya, pero bueno, los canales semicirculares horizontales van a ver esta información a través del nervio vestibular, ¿no? Que a través del octavo par, ¿no? Va a llevar esta información hacia los núcleos vestibulares medial y lateral, ¿no? Del encéfalo, digo, del cerebelo. La integración, por así decirlo, hacia el mecanismo es un poco complejo, ¿no? Que va a involucrar regiones mesencefálicas y también puntos vulvares. Básicamente, los núcleos vestibulares van a estimular al núcleo del abducens ipsilateral, o sea, de solamente un lado, ¿no? Sabemos que el abducens es el encargado de la inervación este, del recto externo, ¿no? El recto lateral, que es aquel que está, por lo que vendría a ser alejado, ¿no? El que te va a voltear la cabeza, ¿no? Lo que va a hacer es de que, bueno, va a estimular el núcleo abducens para que pueda contraer este músculo que es el recto lateral, ¿no? Por lo tanto, si yo vuelto la cabeza a la izquierda, se va a estimular mi núcleo abducens, ¿de qué lado? Del ojo izquierdo, ¿no? Para poder así voltear mi ojo hacia la derecha. Básicamente eso, ¿no? Entonces, esto se va a proyectar hacia lo que es el núcleo oculomotor común contralateral, ¿no? Porque si yo volteo mi ojo hacia la derecha, por la inervación del núcleo del nervio abducens, para contraer lo que es mi músculo, la, recto lateral, lo que voy a hacer es de que voy a proyectar esta información al núcleo oculomotor común del otro ojo, ¿no? Porque necesito que se estimule mi recto medial para que mis dos ojos se volteen al mismo lado, ¿no? Uno se va a voltear por la contracción del recto lateral y el otro por el recto medial, para que los dos ojos estén mirando hacia la derecha o en su defecto hacia la izquierda, ¿no? Si cambiamos la posición de los ojos. Esta información que se va a pasar desde el núcleo abducens ipsilateral al núcleo oculomotor contralateral va a enviarse la información a través de un fascículo, ¿no? Que se llama el fascículo longitudinal medial, ¿no? Mira, vamos a poner un ejemplo porque este reflejo es el más difícil entre los cuatro, ¿no? Un ejemplo es de que, mira, si la cabeza va a la izquierda, los ojos van a ir a la derecha. Mira, tú volteas la cabeza a la izquierda, los ojos te van a ir a la derecha. ¿Por qué? Porque mis núcleos vestibulares van a ¿qué? Van a estimular mi recto lateral de mi ojo izquierdo y este va a enviar información a través de mi fascículo longitudinal medial a mi núcleo oculomotor de mi lado derecho para también voltear el ojo a la misma dirección, ¿no?
Y esto va a ser de forma viceversa si es que volteas la cabeza a la derecha. Básicamente eso vendría a ser todo lo que tiene que ver con lo que es tronco encefálico, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la corteza cerebral y el sistema límbico, ¿ok? Básicamente vamos a empezar hablando de lo que vendría a ser la organización funcional de lo que es la corteza cerebral, ¿no? Ahí me equivoqué, no sé por qué le puse sistema límbico. Sistema límbico es más adelantito, aquí es corteza cerebral primero, ¿ok? Vamos a tener áreas primarias, ¿no? Como lo que son las áreas sensoriales primarias y las áreas motoras primarias, ¿no? Las áreas sensoriales primarias van a ser las encargadas que van a procesar la información sensorial, ¿no? O sea, la información entrante, la que ingresa a partir de los sentidos, ¿no? O sea, lo que es la región cortical. Y las áreas motoras primarias, que vendrían a ser aquellas que se van a dedicar a la organización de la actividad motora, o sea, la respuesta, ¿no? Esas vendrían a ser las partes primarias, las áreas primarias. Ahora, si nosotros hablamos de las áreas de asociación, o también conocidas como las áreas secundarias, vamos a poder dividirlo en dos tipos, ¿no? Las áreas de asociación unimodales y las multimodales, ¿no? Las áreas de asociación unimodales van a ser aquellas que se van a dedicar a un solo nivel superior del procesamiento de la información, ¿no? De una única modalidad sensorial, ¿no? Modalidad sensorial, ¿te acuerdas? Las aferencias, ya puede ser tanto somática, visceral, general, especial, ¿no? Ya, lo que importa son las aferencias, ¿ok? Estas vías unimodales van a procesar solamente una modalidad sensorial, ¿ok? Un ejemplo puede ser el área somatosensorial primaria, ¿no? Como la detección de lo que es la forma, la textura, ¿no? Para poder identificar una estructura, ¿no? Eso se le llama lo que es la esterognosia. El poder detectar la forma y la textura de algún objeto se llama la esterognosia, ¿no? Por ejemplo, si yo cierro los ojos y me ponen una moneda en la mano, yo cierro la mano y empiezo a tocar, a ver cómo es la forma de la moneda, es circular, de qué material es duro, puede ser metal, puede ser cobre, plata, algo, ¿no? Ya, eso se llama la esterognosia, ¿no? Básicamente, el esterognosia estará más asociado a lo que vendrían a ser las áreas de asociación unimodales, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de las áreas de asociación multimodales. Se van a localizar generalmente en regiones alejadas de la corteza primaria, ¿no? Lo que va a hacer es que va a permitir integrar varias modalidades sensoriales, ¿no? Básicamente se van a relacionar con las funciones intelectuales superiores, entre comillas, ¿no? Ok, la primera diferencia que podemos tener entre estos dos es de que haya modalidad unimodal, solamente una modalidad sensorial. Va a poder procesar una modalidad sensorial. En cambio, las multimodales van a poder integrar varias modalidades sensoriales, ¿no? Entonces vamos a tener la área parieto-occipito-temporal, la área de asociación prefrontal, la área de asociación límbica y el giro angular, ¿no? Mira, el área parieto-occipito-temporal va a integrar la información visual, la somatosensorial y la auditiva. ¿Cómo así? Sabemos que en el área parietal va a estar lo que es el somatosensitivo, ¿no? Va a tener la información somatosensitiva. El área occipital, la información visual, y la temporal, la información auditiva, ¿no? Por lo tanto, área parieto-occipito-temporal significa asociación de quiénes, tanto de información somatosensitiva por el parietal, información visual por la occipital y información auditiva por el temporal, ¿no? Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el área de asociación prefrontal, ¿no? Que este se va a asociar básicamente con la integración de la información sensorial y la motora. Básicamente eso, ¿no? Sensorial y motora. Con procesos cognitivos superiores, ¿no? O sea, un mejor entendimiento de lo que vendría a ser la información. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el área de asociación límbica, que este va a integrar aspectos sensoriales y emocionales, porque tiene la integración límbica, ¿no? Emocional, ¿no? Que van a ocuparse básicamente lo que es el comportamiento, las emociones y también lo que es la motivación, ¿no? Y por último, lo que es el giro angular, que va a formar parte del área pareto temporooccipital, ¿no? Que va a integrar información de tres modalidades diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque este giro angular se va a encargar de los símbolos con un significado, ¿no? O sea, va a ser la, ¿cómo se dice? El entendimiento de lo que es el lenguaje visual, ¿no? Colores, símbolos, signos, ¿no? La lectura, porque la letra es, entre comillas, un símbolo, ¿no? Entonces se va a ir a procesar primero el área de, bueno, el giro angular para después irse a todo lo que es el entendimiento del lenguaje, que en un ratito vamos a ver cómo se da esta vía, ¿no? Bueno, este giro angular básicamente es vital para lo que es la lectura, ¿no? Lectura, escritura, el cálculo, la gnosia digital, ¿no? Gnosia significa el entendimiento, ¿ok? La gnosia digital, ¿no? Eh,
También lo que es, si no me equivoco, la orientación espacial, ¿no? Y bueno, una lesión en este giro angular puede causar una acalculia, ¿no? O sea, cuando no puedes calcular, ¿no? Una acalculia. Por ejemplo, si tengo un paciente que dice, no, me golpeó la cabeza, y tú dices, ok, esa es una que otra prueba, ¿no? Y en un momento de eso, por ejemplo, le dices, puedes sacar la cuenta de lo que gastó hoy, ¿no? Y la persona se puede decir, he gastado, no sabe, o sea, no que no sabe porque no se acuerda, sino porque no puede calcular en su cabeza, no puede sumar los montos, ¿no? Eso vendría a ser una lesión en el giro angular. Vamos a tener una referencia a lo que vendría a ser la plasticidad cortical, ¿no? Que la plasticidad cortical básicamente es la capacidad del sistema nervioso, ¿no? Para poder modificar su sensibilidad y la estructura en respuesta a la actividad previa, ¿no? Este proceso es fundamental en lo que es el aprendizaje y la recuperación funcional, ¿no? Se va a basar básicamente en lo que son en las modificaciones de la fuerza de la sinapsis, que ya más adelante vamos a ver cuáles son esas modificaciones de la fuerza de sinapsis, que son dos, ¿no? La potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser la fisiología del lenguaje, ¿no? Bueno, básicamente es una función intelectual superior, ¿no? Lo que es el lenguaje es una función intelectual superior, ¿no? Es una facultad, ¿no? De comunicación que básicamente va a utilizar lo que son símbolos, ¿no? Símbolos organizados, o sea, letras, ¿no? Símbolos organizados, o sea, letras, ¿no? Por un sistema de gramática, ¿no? O sea, para poder escribir, hablar, ¿no? Lo que sea. Mira, vamos a tener acá lo que es el control y redes de lenguaje, ¿no? Aquí te puse básicamente lo que es el hemisferio dominante, porque es el encargado de lo que es el control mayoritario. El hemisferio dominante va a tener, bueno, la función del lenguaje es que va a controlar la mayor parte, ¿no? O sea, el entendimiento del lenguaje va a ser controlado, si no me equivoco, en un 95%, 90-95%. Lo que importa es que en su mayoría, ¿ok? Sí, 95%, disculpe, 95%, sí, 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 95%. Va a ser controlado por lo que es el hemisferio dominante, ¿no? Va a ser complejo, sí, porque el lenguaje va a depender de una red compleja y, como te digo, como es superior, va a también intervenir lo que son las aferencias multimodales, ¿no? Y también va a tener lo que vendría a ser un soporte motor, ¿no? Básicamente el cerebelo y los núcleos basales van a, bueno, apoyar lo que vendría a ser el control de las secuencias y las intensidades, ¿no? De las contracciones musculares para lo que es la articulación de la palabra, ¿no? Entonces, cerebelo y núcleos basales van a modular la contracción ¿de qué? De los músculos faciales para la articulación de las palabras, ¿ok? Ahora vamos a tener lo que vendría a ser cómo la persona va a poder comprender o interpretar lo que escucha, lo que lee, lo que ve, ¿no? Vamos a tener básicamente el área de Wernicke, ¿ok? El área de Wernicke es considerada, pues, entre comillas, la principal área para la comprensión de lo que es el lenguaje, ¿no? O sea, va a servir como un área interpretativa general. Eh, podríamos decir entonces que, bueno, es el punto de confluencia de las áreas, ¿no? De asociación somática, visual y auditiva. Todo va a llegar al área de Wernicke, entonces, ¿no? Aquí se va a realizar básicamente lo que es la formulación del pensamiento, ¿no? Lo que tú piensas a base de lo que tú leíste, escuchaste o oíste, ¿no? Y también, pues, lo que es la elección de las palabras, qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a responder, ¿no? Pero vamos a tener acá el giro angular. ¿Te acuerdas que te había hablado del giro angular? Ya. El giro angular se va a encargar básicamente de lo que es la interpretación del lenguaje visual, ¿no? O sea, las palabras leídas, ¿no? La traducción inicial de los símbolos visuales, que te había dicho, símbolos son, ¿no? Símbolos visuales, a un significado que se va a realizar a nivel del giro angular, ¿no? ¿Por qué? Porque después este giro angular va a remitir esta información a lo que es el área de Wernicke para que se procese, ¿no? Ese vendría a ser el encargado de lo que, estos dos vendrían a ser encargados de lo que es el entendimiento. Pero ahora, ¿cómo voy a yo producir el lenguaje? Ese se va a encargar de lo que vendría a ser el área de Broca, ¿no? El área de Broca vendría a ser básicamente el centro motor que va a estar especializado en lo que es el lenguaje expresivo, ¿no? Este área de Broca va a formar parte básicamente de lo que es el área premotora, ¿no? Área premotora, y va a proporcionar lo que son los circuitos neuronales, ¿no? Para la formación, pues, de lo que es la palabra, la articulación neta de la palabra. Él es el que va a mover los músculos faciales para poder articular la palabra. Palabra que ya debieron haberse visto, o sea, palabras que ya la persona pensó en el área de Wernicke, ¿no? Para dar la respuesta. Básicamente, vamos a ver que el área
va a enviar aferencias a lo que es el área motora primaria, ¿no? ¿Cómo así? Porque vas a ser parte de lo que es un flujo motor, ¿no? El área de bloca va a enviar, pues, básicamente esta información planificada ya, ¿no? Al área motora primaria para que pueda dar ejecución del acto motor, ¿no? Para que después se pueda dar lo que es la articulación de la palabra, ya que este va a consistir, entre comillas, ¿no? En movimientos musculares, ¿no? Finales de lo que es la boca, la laringe, boca, laringe, lengua y las cuerdas vocales, ¿ok? ¿Para qué? Para nosotros así poder producir el lenguaje hablado, articular las palabras, botar aire y este aire que va a ecualizarse en nuestra boca depende también de cómo esté nuestra boca, ¿no? Por ejemplo, si nosotros abrimos la boca, se va a ecualizar unas letras, ¿no? Consonantes, vocales que van a requerir una fuerza aireada superior, ¿no? Por ejemplo, lo que es la A, lo que es la O, ¿no? Entre otras palabras más, ¿no? Entonces, para poder producir el lenguaje, yo puse acá un esquemita para que se pueda guiar mejor, ¿no? El área de Broca va a enviar esta información al área motora primaria, que va a encargarse del movimiento de los músculos vocales para después articular las palabras, ¿no? Es vendría a ser la producción del lenguaje. Ahora, también puse estos esquemas de acá para la palabra escuchada y para la palabra leída, ¿no? Para la palabra escuchada, el área auditiva primaria va a enviar aferencias ¿a dónde? Al área de Wernicke. ¿Dónde se encuentra el área auditiva primaria? En el lóbulo temporal, ¿no? El área auditiva primaria va a enviar información al área de Wernicke. El área de Wernicke va a procesar esta información y va a enviar la información hacia el área de Broca. Pero para enviar la información al área de Broca va a necesitar una vía de transporte, una vía de comunicación, ¿no? Entre estas dos áreas, que ahí va a encargarse de lo que es el fascículo arqueado. El fascículo arqueado va a poder comunicar estas dos áreas, ¿no? Enviar lo que es la información. Entonces, la palabra escuchada es área auditiva primaria, envía información al área de Wernicke, que a través del fascículo arqueado va a enviar esa información al área de Broca. Y ya el área de Broca, pues, al área motora primaria, mueve los músculos vocales y ya la articulación de la palabra, ¿no? Ahora, para la palabra leída, es parecido, ¿no? Pero incluye a lo que es el girangular, ¿no? Básicamente el área visual primaria, que si es visual, vamos a ver que este se encuentra ¿en dónde? En el occipital, ¿no? En el lóbulo occipital. Entonces, el área visual primaria va a enviar información a lo que es el girangular. Este girangular va a enviar información hacia el área de Wernicke y el área de Wernicke a través del fascículo arqueado va a remitir esta información a lo que es el área de Broca, ¿no? Entonces, aquí también podríamos hablar lo que vendría a ser básicamente lo que son las corrientes, ¿no? Corriente dorsal y la corriente ventral, ¿no? La corriente dorsal que vendría a ser el procesamiento fonológico, o sea, lo que tú escuchas, ¿no? Básicamente va a estar soportado, o sea, su soporte va a ser soportado por lo que es el fascículo arqueado, ¿no? ¿Por qué? Porque este fascículo va a garantizar lo que es la fluidez y la coherencia en la comunicación, ¿no? Va a asegurarse de que la información que tú procesaste sea la información que tú dices. Hay personas hay personas que, mira, por ejemplo, como yo, que este fascículo arqueado a veces puede tener algunos errores en su funcionamiento, no necesariamente tiene que ser genético, capaz puede ser ya por costumbre, ¿no? En donde lo que tú procesas en tu cabeza no es tan rápido como lo que tú vas a decir, ¿no? Porque el fascículo arqueado no pudo haber transmitido, no transmitió esa información tan rápido, o en su defecto transmitió una información distinta, ¿no? Por ejemplo, el área de Wernicke te puede procesar una respuesta, pero tú ya dijiste algo que no querías decir, ¿no? Tu área de Broca se anticipó a tu área de Wernicke, ¿no? Bueno, vamos a tener también lo que es la corriente ventral, ¿no? Que vendría a ser el procesamiento semántico, o sea, lo leído, ¿no? El léxico, entre comillas. Entonces, vendría a ser un acceso al léxico, ¿no? Y al significado, ¿no? Entonces, si habíamos dicho que el procesamiento fonológico está soportado por el fascículo arqueado, el procesamiento semántico va a estar soportado por lo que es el fascículo fronto-occipito inferior, ¿ok? Fronto, delante, occipito, lóbulo occipital, inferior, por abajo, ¿no? Entonces, corriente dorsal, ¿quién está soportado? Por el fascículo arqueado. Y el corriente ventral, ¿por quién está soportado? Por el fascículo fronto-occipito inferior, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que viene a ser ahora lo que es la memoria y el aprendizaje, ¿no? Vamos a tener tres tipos de memoria, ¿no? Principalmente. Lo que es la memoria de trabajo, la memoria declarativa y la memoria no declarativa, ¿no?
Cuando hablamos de la memoria de trabajo, bueno, vamos a decir que es un almacén, ¿no? Es como un almacén activo, ¿no? Transitorio, capaz de poder manipular la información, ¿no? O sea, la información va a atravesar este proceso transitorio, va a poder almacenarlo por un momento, la información ahí, ¿no? Y también este memoria de trabajo va a poder manipularla. Por eso es de que cuando tú lees algo rápido, se te va a quedar un poco rápido, o sea, un poco tiempo, de forma transitoria en la cabeza, ¿no? Pero capaz esta información, como ha sido manipulada, como esta información es manipulable, puede que te acuerdes, sí, pero no te acuerdes bien. Y puedes decir, por ejemplo, cuando tú te quieres acordar un número de teléfono, tú dices el número y dices ya, te lo repites en la cabeza. Y ese viene a ser tu memoria de trabajo, porque estás almacenando esta información de forma transitoria. Pero de un momento a otro llegas y dices otro número, o te equivocaste un número, dos números. ¿Fue por qué? Porque se manipuló la información, porque la memoria de trabajo es transitoria. Por lo tanto, la información que llega a mi memoria de trabajo, así como fácil vino, fácil se va. Y para parchar, entre comillas, por así decirlo, parchar, se va a manipular la información para agregar datos, ¿no? Para que no haya esa falta de datos, ¿no? Este memoria de trabajo básicamente va a mantener y va a manipular la información pues para poder guiar el pensamiento, ¿no? También lo que es la comprensión y la conducta. Es fundamental pues para lo que son las operaciones cognitivas complejas, entre comillas, ¿no? O sea, para lo que vendría a ser la cognición superior. Por ejemplo, una memoria de trabajo, utilización de esta memoria de trabajo vendría a ser el procesamiento del lenguaje, ¿no? Del juicio, ¿no? Se va a asociar principalmente con lo que vendría a ser la corteza prefrontal, ya que hablamos de juicio, y la corteza parietal posterior, ¿no? Que hablamos del lenguaje. Vamos a tener después lo que vendría a ser la memoria declarativa, ¿no? Que esta va a poder, bueno, la declarativa básicamente son los conocimientos sobre los hechos, ¿no? Eventos recuperados de forma consciente, ¿no? También conocida como memoria explícita, ¿no? Eh, Esta va a poder dividirse en dos tipos, ¿no? En la episódica y en la semántica. La episódica vendría a ser la recolección de las experiencias, ¿no? Experiencias personales, eventos detallados, ¿no? Que pasó en tu vida, ¿no? Se conoce también como lo que es el recordar, ¿no? La memoria declarativa episódica es el recuerdo. Vamos a tener también lo que vendría a ser la memoria declarativa semántica, que vendría a ser un conocimiento pero almacenado como hechos. Hechos, ideas, conceptos, significado de palabras, ¿no? Significado de palabras, ¿no? Y el conocimiento de lo que tú conoces como mundo, ¿no? Básicamente es como que, por ejemplo, yo utilizo la palabra hablar. Yo sé que es hablar, pero ¿dónde se almacena el significado de la palabra hablar? En mi memoria semántica, ¿no? Ya. Vamos a entender después a lo que es la memoria no declarativa, o también conocida como la memoria implícita, que esta memoria básicamente implica lo que es el aprendizaje inconsciente, ¿no? A través de lo que es la experiencia. Em, Básicamente vamos a tener lo que es la memoria procedimental y la memoria de habilidades, ¿no? La memoria procedimental que va a involucrar lo que vendría a ser la corteza motora, ¿no? Todo lo que es los basales, ¿no? El núcleo estriado. También va a incluir lo que es el sistema límbico, ¿no? El cerebelo, entre otros, ¿no? Se va a expresar básicamente como el saber cómo hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo cocino un lomo saltado. Y yo no miro recetas, no miro videos, ¿no? Yo cocino mi lomo saltado. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo hacer un lomo saltado. Yo ya me aprendí cómo hacer un lomo saltado. Y entonces, ¿qué memoria estoy utilizando? Mi memoria procedimental, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé hacer algo, es saber cómo hacer algo, ¿no? Por ejemplo, manejar bicicleta también puede considerarse como una memoria procedimental, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya sabes manejar bicicleta, solamente estás poniendo en práctica lo que ya sabes, ¿no? Vamos a tener después lo que vendría a ser la memoria de habilidades, ¿no? Básicamente es un subtipo, por así decirlo, de la memoria procedimental, pero esto va a estar asociado más que todo a lo que son las actividades motoras, ¿no? Por ejemplo, tocar un piano, escribir, entre otras cosas, ¿no? Esta memoria de habilidades va a requerir una práctica constante, ¿no? Y una repetición física, ¿no? Para poder afianzar lo que estaríamos llevando, ¿no? A una ejecución eficiente. O sea, que esta memoria de habilidades va a requerir práctica constante, o sea, de que le estemos repitiendo una y otra vez, o en su defecto, practicarlo, ¿no? Practicarlo igualmente una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, tocar piano. Una persona si no toca piano en mucho tiempo, se va a olvidar, ¿no? Pero si yo toco piano hoy día, mañana, pasado, todos los días de la semana, todos los días del mes, todo el año, entonces no me voy a olvidar de cómo tocar piano, ¿no? Esa es una memoria de habilidades. También se le puede clasificar a la memoria, ¿no? Según su duración, ¿no?
Puede ser corto plazo, plazo intermedio y largo plazo, ¿no? Si hablamos de una memoria a corto plazo, vamos a decir que dura de segundos a minutos, ¿no? Básicamente se va a hipotetizar, o sea, se va a sacar una hipótesis, ¿no? Se va a hipotetizar lo que tendría que ser, que su causa, ¿no? Es una actividad neural continua debido a lo que vendría a ser circuitos reverberantes, ¿no? O sea, se hipotetiza, digamos, se saca la hipótesis de que la memoria a corto plazo vendría a ser básicamente generada, ya que nuestra actividad neural va a ser constante, ¿no? Nuestra actividad neural es constante, nunca para, y va a tener circuitos reverberantes. Por ejemplo, un axón mío, una neurona, a través de su axón está llevando la información, la información del recuerdo, ¿no? O sea, lo que yo estoy recordando, ¿no? La va a llevar por su axón, ¿no? Y ahora, vamos a tener circuitos reverberantes. No sé si te acordarás en la primera clase de neuro que vimos lo que son los circuitos reverberantes, ¿no? En donde la segunda neurona, después de una sinapsis, va a liberar o va a tener una axón que va a hacer otra sinapsis, pero esta vez en dirección contraria. En vez de que sea de la primera neurona a la segunda neurona va a mandar información a la primera neurona, ¿no? Para así poder regresar una y otra vez la información. A eso se le va a conocer como la memoria a corto plazo, ¿no? Vamos a tener después a lo que es la memoria a plazo intermedio o a medio plazo, ¿no? Básicamente esta memoria va a durar de minutos a semanas, ¿no? Va a resultar de lo que son los cambios temporales, ¿no? Entre comillas. Puede ser cambios tanto físicos o químicos, ¿no? Bueno, lo que son los terminales sinápticos, ¿no? Y en las membranas postsinápticas. Básicamente esto va a ser mediante lo que son los mecanismos de la facilitación, ¿no? Facilitación sináptica. O sea, vamos a poder mantener esa información mucho más tiempo. Y vamos a tener por último lo que es la memoria a largo plazo, que puede ser recordada ya durante años o incluso de toda la vida, ¿no? Esta se va a asociar a procesos de consolidación, ya consolidación total de la memoria, ¿no? Que puede ser una consolidación celular o también conocida como una consolidación sináptica o una consolidación sistémica. Son dos tipos, ¿no? Celular o sináptica y la sistémica, que ya ahorita les voy a explicar qué es, ¿no? Cuando hablamos de una consolidación, bueno, vamos a hablar de lo que son los engraves, ¿ok? Pero solamente para que sepas, mismo, la consolidación básicamente es un proceso que va a estabilizar, ¿no? Va a estabilizar, va a integrar lo que es la memoria en el almacén a largo plazo, ¿no? Va a aumentar lo que es la resistencia al decaimiento, ¿ok? El engrama es un grupo neuronal ensamblado, ¿no? Por contactos sinápticos, o sea, va a ser un grupo de neuronas conectadas de forma sináptica, ¿no? Que va a constituir la base de las conexiones físicas de la memoria. Básicamente, un engrama son grupos de neuronas que van a estar conectadas por una sinapsis, ¿no? Y estas neuronas que van a estar conectadas por sinapsis van a ser aquellas que van a poder guardar o van a poder transmitir tus recuerdos, ¿no? Tu memoria. Va a ser como la unidad primaria de la memoria, ¿no? Va a ser aquellas neuronas que van a poder transmitir o van a guardar tu memoria. Vamos a tener lo que es la consolidación sináptica, ¿no? Que, bueno, la consolidación sináptica, o también llamada celular, es un proceso de corto plazo, ¿no? Que va a estabilizar lo que tendría que ser el rastro neuronal, o sea, el engrama, ¿ok? Que inmediatamente después de lo que es el aprendizaje, ¿no? O sea, modificando lo que es la fuerza sináptica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una modificación de la fuerza sináptica, por ejemplo, podemos hablar de la potenciación a largo plazo, ¿no? Que ya ahorita les voy a explicar. Entonces, la consolidación sináptica básicamente es un proceso a corto plazo, ¿no? Que va a estabilizar lo que es el engrama. Me va a estabilizar mi grupo neuronal que está en constante transmisión de la memoria para no olvidar, ¿no? Es como decir, mira, voy a dibujar acá. Tengo mi engrama, ¿no? Neurona uno, neurona 2, neurona 3, ya. Para yo no olvidarme de algo, estas neuronas tienen que estar en constante transmisión de la información para que no me pueda olvidar nada, ¿no? Estas están, imaginemos que mi neurona está por axón acá, axón aquí, axón acá, están todas conectadas por axones, ¿no? Mi información va a pasar de esta neurona a esta neurona por su axón, y de esta por esta, y esta. Es como que se están peloteando, por así decirlo, mi información, mi memoria, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Para que la memoria esté en constante paso, por así decirlo, en constante transmisión y yo no me olvide esta información, ¿no? Eso es un engrama. La consolidación en sináptica o celular básicamente es el proceso por el cual yo voy a estabilizar todo esto. Yo voy a estabilizar todo esto de acá, ¿no? Eh, para yo poder así poder mantener lo que vendría a ser mi engrama, ¿no? Y esto, consolidación sináptica es, recuerda, proceso a corto plazo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la consolidación sistémica. La consolidación sistémica
al contrario de la sináptica, esta sí es un proceso a largo plazo, ¿no? Y vendría a ser el proceso por el cual la memoria se va a transferir de forma gradual, ¿no? Del hipocampo hacia la corteza. Si va del hipocampo a la corteza, ya es como que va a algo más serio, ¿no? La corteza es algo serio, entre comillas. Por así decirlo, en la neurofisiología, la corteza es algo serio, ¿no? Entonces se va desde el hipocampo a la corteza, ¿no? Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el rol de mi hipocampo acá, no? El rol del hipocampo aquí vendría a ser la formación y la recuperación temprana, ¿no? De lo que es la memoria episódica, ¿no? Declarativa, la episódica declarativa, que va a funcionar básicamente como un índice de búsqueda, ¿no? Inicial. Básicamente mi hipocampo va a tener un índice diciendo, ya, toda esta es la información que tú tienes, que se encuentra más en el hipocampo. El hipocampo te dice, yo te mando mi índice. Por ejemplo, número uno, la información de cómo cocinar un chaufa. También tengo la información de cómo manejar la bicicleta. También tengo la información de cómo, no sé, mi información de lo que estudié de fisiología, ¿no? Ya. El hipocampo me va a dar este índice, ¿no? De recuperación temprana de mi información, de mi memoria episódica. Cuando esta información, esta memoria, se pasa, ya no se transmite en el hipocampo, sino que se pasa a la corteza, ya es una memoria a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si yo todos los días manejo bicicleta, voy a estar haciendo uso de mi memoria, en el inicio es mi memoria episódica, ¿no? Manejar bicicleta, yo sé hacer algo, saber y qué hacer, ¿no? Pero después lo hago tantas veces, o sea, hago tanto uso de lo que es la memoria de habilidad, tantas veces, ¿no? Que mi cuerpo ya consolidó esa información. No me voy a olvidar nunca de cómo manejar la bicicleta. Entonces, esa información ya no va a estar en el hipocampo, sino que como ahora ya está consolidada, se va a dirigir a dónde? A la corteza, ¿no? Por así decirlo, es una independencia, ¿no? Porque para que la información pues pase a largo plazo, es necesario, ¿no? Que se haya una independencia del hipocampo, ¿ok? Para que tengamos una memoria a largo plazo, tiene que ser independiente del hipocampo, porque va a estar asociado ¿a qué? A la corteza. El mecanismo de esto es de que la transferencia se va a realizar fundamentalmente durante el sueño, ¿ok? Cuando una persona duerme es que se va a poder guardar la memoria, ¿no? Se va a poder almacenar memoria a largo plazo. ¿No? Es que va a darse la que es la capacidad de relacionar es la información nueva con información ya existente, ¿no? Que va a favorecer una mejor consolidación. Entonces, por eso es que se dice, está bien que estudies, sí, que es hasta tarde, pero duerme. Duerme, y básicamente se duerme en intervalos de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque en 1 hora y media se da un ciclo REM y no REM, que ya, no sé si ya les tomaron en seminario lo que son los ciclos de sueño REM y no REM. Igual lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Que bueno, en el ciclo REM va a ser en el ciclo no REM va a ser aquel ciclo en donde se va a poder consolidar la información, ¿no? Y solamente o sea, para poder recordar todo. Por ejemplo, si estás en un examen, estás próximo a un examen, estudias y sí o sí tienes que dormir 1 hora y media, o si no 3 horas, o si no 4 horas y media, intervalos de 1 hora y media, ¿no? Para poder así consolidar tu información, ¿no? Porque si tú estudias y no ves, esa información no se consolidó y por lo tanto la vas a olvidar, ¿no? Por estudiarse, por la prueba que amaneciste. Vamos a tener, bueno, la función de lo que es la corteza prefrontal medial, ¿no? También tiene que ver lo que vendría a ser acá en la memoria y el aprendizaje, ya que esta corteza prefrontal medial va a ser la parte de la corteza, ¿no? Que va a reemplazar al hipocampo en lo que es la consolidación a largo plazo, ¿no? Va a dar la maduración de lo que es el engrama, ¿no? A nivel neocortical, ¿no? Porque este corteza prefrontal es parte del neocórtex y va a mantenerlo el recuerdo, ¿no? Va a mantener el recuerdo por meses, años, o incluso hasta toda la vida, ¿no? Ya. ¿Entendiste todo sobre memoria y aprendizaje, no? ¿O hay algo que quieres que repita, algo que no entendiste bien? Todo claro. Ok, ok. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la plasticidad sináptica, ¿ok? Básicamente la plasticidad sináptica es la base, ¿no? De lo que es el aprendizaje, ¿no? Y también es la capacidad del cerebro para poder modificar la fuerza de las sinapsis, ¿no? Neuronales. Se va a lograr mediante la potenciación y la depresión, ¿no? Lo que te había dicho, la potenciación a largo plazo o la depresión a largo plazo, ¿no? Estos van a estar, esta potenciación y la depresión a largo plazo tienen mucho que ver con lo que son los canales AMPA y también los canales NMDA, que son canales de un neurotransmisor, el glutamato, pero también van a poder
ingresar calcio, ¿no? A través de estos canales. Pero hay un problema. En el canal NMDA está bloqueado por magnesio. Para que pueda pasar calcio por este canal NMDA, tiene que liberarse, desbloquearse, ¿no? Dejar de estar unido al calcio, al magnesio, ¿no? Y eso se va a ver en dónde, en la potenciación a largo plazo, ¿no? Definición de esto, te puse ahí una definición de esto, ¿no? Que vendría a ser, bueno, básicamente es un aumento de la fuerza sináptica, ¿no? Entre palabras sencillas, es un aumento de la fuerza sináptica, ¿no? Básicamente se considera que es la creación de la memoria positiva, ¿no? O sea, va a facilitar la memoria. Por ejemplo, yo estoy en un examen y yo veo una pregunta y la pregunta como si no está al ojo, ¿no? La pregunta es como yo le pregunto y yo ya sé las respuestas así, al toque. Ese vendría a ser ¿por qué? Porque una posición a largo plazo. No necesité yo, entre comillas, rebuscar entre toda mi información y todo lo que tengo en la cabeza para poder saber la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una posición a largo plazo de específicamente esa memoria, ¿no? Se ha sensibilizado, se ha facilitado la memoria, ¿no? ¿Y cómo se da esta potencia a largo plazo? Básicamente es porque va a requerir estímulos, ¿no? De alta frecuencia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que van a generar, pues, lo que es la liberación del bloqueo con magnesio, ¿no? Del receptor NMDA, permitiendo así el ingreso masivo de lo que es el calcio, ¿no? Y bueno, este proceso, este mecanismo se va a asociar al aumento de la inserción, ¿no? De lo que son los canales AMPA, ¿no? En el terminal postsináptico. Y esos canales AMPA van a poder introducir lo que vendría a ser este glutamato, ¿no? Y entonces el glutamato va a facilitar lo que es la despolarización también por el calcio, ¿no? Porque es un catión. Y bueno, va a hacer que la sinapsis va a formarse, va a ser más, entre comillas, como decirlo, eficaz, ¿no? Va a hacer que la sinapsis sea más eficaz, ¿no? Y va a resultar, bueno, en dendritas mucho más grandes, ¿no? Y si tenemos dendritas mucho más grandes, significa que va a poder captar potencial de acción, o sea, información mucho más rápido, ¿no? Y vamos a ver por otro lado que es la depresión a largo plazo, ¿no? Esto vendría a ser una disminución de la fuerza sináptica, ¿ok? Básicamente esta depresión a largo plazo se va a asociar con una memoria negativa, ¿no? O sea, una habituación, por así decirlo, ¿no? Va a ayudar, o bueno, va a podar, entre comillas, podar, eliminar, ¿no? Vías innecesarias para refinar circuitos neuronales. Básicamente esta depresión a largo plazo es como que, bueno, como esta neurona que tiene el recuerdo tiene el recuerdo de esta memoria, pero no la usa hace mucho tiempo esta memoria, entonces lo que voy a hacer es de que voy a eliminar esta memoria y voy a utilizar este circuito para poder almacenar más memoria, otra memoria que sí va a poder utilizar capaz de forma más inmediata, ¿no? Por eso es lo que se dice, practica una y otra vez las cosas para que no se te olvide, ¿ok? Esto vendría a ser clave para lo que es el aprendizaje motor, ¿no? Y bueno, el mecanismo es de que va a implicar lo que vendría a ser la remoción. O sea, si la potenciación se dio la inserción, en la depresión se da la remoción. O bueno, salida, degradación, de comillas, ¿no? Lo que importa es de que no vamos a tener una disminución de los receptores AMPA en el terminal postsináptico, ¿no? Esto va a hacer que la sinapsis sea menos eficaz, ¿no? Sea más ineficaz y, bueno, el camino de la comunicación sea mucho más pequeño, ¿no? E inactivo. Em, Vamos a tener después lo que es la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, esta corteza prefrontal es una corteza de asociación, ¿no? De las áreas motoras y premotoras. Bueno, esta corteza está ligada básicamente a lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, pensamiento flexible, entre comillas decir, ¿no? O sea, un pensamiento más plástico, o sea, más plasticidad en el pensamiento, una planificación, una toma de decisiones, ¿no? Y bueno, va a dar la regulación de la conducta, ¿ok? Es lo importante de esta vía de la corteza, va a regular lo que es la conducta. Vamos a tener tres partes de la corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal, y la corteza prefrontal medial, ¿no? Cuando hablamos de corteza prefrontal dorsal lateral, su función vendría a ser básicamente ser la base, ¿no? De funciones ejecutivas, bueno, especialmente lo que es la memoria de trabajo, ¿no? También lo que es el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, ¿ok? O sea, va a poder encargarse de lo que es la memoria de trabajo, también va a poder eliminar la memoria de trabajo, o sea, va a tener un control inhibitorio, ¿no? Y también va a tener la flexibilidad cognitiva, lo que es la manipulación de la información que te había dicho, ¿no? Básicamente, va a tener una señal que es la señal top-down, ¿no? Que básicamente es como dirigir cómo se va a procesar la información, ¿no? La señal top-down.
Básicamente, esta es una señal de control cognitivo, ¿no? Que va a partir básicamente de lo que es el prefrontal, ¿no? Para poder dirigir hacia otras áreas cerebrales cómo deben procesar la información, ¿no? Así va a mantener lo que es la atención en una tarea específica y va a enfocarse en la meta, que vendría a ser terminar o lograr esa tarea, ¿no? Em, Vamos a tener también lo que vendría a ser la corteza prefrontal ventromedial y la orbitofrontal. Esta función, la función clave de este vendría a ser básicamente lo que es ser una interfaz, por así decirlo, entre lo que es la emoción, la cognición, ¿no? Básicamente va a guiar lo que es la toma de decisiones, ¿no? Pero tiene que ser una toma de decisiones organizada, ¿ok? También lo que vendría a ser el juicio y el riesgo. O sea, fisiológicamente hablando, va a evaluar lo que es las consecuencias, ¿no? Tanto emocionales o físicas, ¿no? Y también va a evaluar lo que es el riesgo de las posibles acciones, ¿no? También va a tener un control inhibitorio emocional, ya que si nosotros dejamos que nuestras emociones influyen demasiado, no vamos a tener un juicio correcto, no vamos a tener un buen juicio, ya que entonces va a moderar lo que es la actividad de las estructuras límbicas, que son asociadas a lo que es el emocional, ¿no? Por ejemplo, la amígdala, que es una estructura límbica, ¿no? Va a suprimir las respuestas impulsivas, ¿no? Socialmente inapropiadas, entre comillas, ¿no? Permitiendo la adaptación social. Vamos a tener también lo que vendría a ser el aprendizaje, ya que va a guiar el comportamiento, ¿no? Basado en recompensas, ya que tenemos una asociación con la emoción, con la motivación, ¿no? Va a guiar lo que es el comportamiento basado en lo que es la recompensa, ¿no? Y el valor emocional, pues, atribuido a ella, ¿no? Que va a estar mediada por la amígdala, por así decirlo, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que vendría a ser la amígdala, todo lo que es emoción, recompensa, motivación, ¿no? Y bueno, vamos a tener, pues, por último, lo que es la corteza prefrontal media, ¿ok? Que su función clave de esta básicamente es que está asociada a lo que es la consolidación sistémica, ¿no? ¿Te acuerdas? La consolidación sistémica es la que está asociada a lo que es el proceso a largo plazo, ¿no? Bueno, va a estar asociado a lo que es la consolidación sistémica y la memoria a largo plazo, ¿no? O sea, lo que te digo. Va a reemplazar básicamente lo que es el hipocampo, ¿no? En la codificación de la memoria declarativa y a largo plazo. Ahora, por ejemplo, si tu examen te dice es aquella locación en donde se va a poder estabilizar el engrama y procesar la memoria a largo plazo, li- eh, salida del hipocampo, tú que vas a marcar corteza prefrontal media, ¿ok? Esta va a ser la encargada de poder almacenar la información que ha salido del hipocampo para poder consolidar el engrama, estabilizarlo, ¿no? Y poder tener lo que es la memoria a largo plazo, ¿no? Corteza prefrontal, intermedia y vía frontal, juicio, riesgo, control interior de las emociones, es lo que te mantiene racional, ¿ok? Es lo que te mantiene racional, lo que te mantiene, entre comillas, firme, ¿no? Y tenemos después la corteza prefrontal dorsal, que va a ser la encargada de poder dar tu atención netamente en algo específico, ¿no? Por ejemplo, si yo me propongo de que ya, voy a estudiar, estudias, mi corteza prefrontal dorsal, si tú tienes una buena disciplina, esta va a tener una mayor acción, ¿no? Y va a inhibir, ¿no? Lo que vendría a ser otras áreas cerebrales, ¿no? Para que tu atención sea netamente en estudiar, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Va básicamente mm, inhibir otras áreas para que tú puedas mantener tu concentración en, en un solo trabajo, ¿no? Vamos a tener por último ya lo que vendría a ser el sistema límbico como tal, ¿no? Lo que es la emoción, la motivación y la recompensa, ¿no? Bueno, el sistema límbico básicamente es un conjunto, ¿no? De estructuras que van a ser cruciales, ¿no? Sí o sí van a ser cruciales, ¿no? Para lo que es la supervivencia, bueno, el control, el comportamiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a integrar tanto lo que son información sensorial e información cognitiva, ¿no? Para así poder generar unas respuestas emocionales y motivacionales, ¿no? Entre las estructuras claves que puse acá, vamos a tener lo que es el hipocampo, la corteza cingulada, la amígdala y el hipocampo, ¿no? El hipocampo es fundamental, pues, porque va a dar la formación y la consolidación de la memoria declarativa. Necesitamos sí o sí saber qué es lo que ha pasado, nuestras experiencias, para nosotros poder tener una motivación, una emoción o algo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un uso de esto, de este hipocampo, sistema límbico, emoción, ¿no? Vamos a decir, bueno, memoria declarativa, se acuerda de, por ejemplo, cuando me terminó mi ex. Esto va a asociarse a mi sistema límbico y va a dar lo que es la emoción de la tristeza o, bueno, depende, ¿no? Depende de lo que sientas en ese momento, ¿no? Capaz hasta alegría te puede dar porque terminaste con esa persona, ¿no? Entre comillas. Otra estructura importante o clave, pues, es la corteza cingulada, ¿no?
Básicamente, esta corteza cingulada va a participar en lo que es la modulación, ¿no? Del dolor, atención, motivación, entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de la porción anterior de la corteza cingulada, ¿ok? Solamente la porción anterior es la que está asociada al sistema límbico, ¿ok? Vamos a tener lo que es la amígdala, ¿no? Que la amígdala es vital para lo que es el procesamiento emocional, ¿no? Especialmente si hablamos de lo que es el miedo, ¿no? Ahora, la amígdala, su función principal va a ser la conciencia conductual, ¿ok? Va a ser consciente de mi conducta, ¿no? También va a tener lo que es el sensor de lo que es el riesgo y la alerta. Si yo siento miedo de algo, por ejemplo, es una película de terror o bueno, no. Y un ejemplo mejor ya. Entrar a un cementerio de noche. Mi amígdala se va a activar y va a tener un sensor de riesgo alerta y me va a dar lo que es el miedo, ¿no? Su rol emocional de la amígdala básicamente es que es un centro de la aversión, ¿no? Básicamente se va a asociar pues a lo que son estímulos, ¿no? Acciones de castigo, dolor, miedo, entre otras cosas, ¿no? Básicamente atribuye la valencia, ¿no? O sea, el valor emocional, ¿no? A la experiencia. O sea, básicamente te está incluyendo la emoción en la experiencia, ¿no? Su neurotransmisor clave vendría a ser el glutamato, ¿no? Y si hablamos de lo que es el aprendizaje a favor de la amígdala, va a ser que va a potenciar lo que es la consolidación de los recuerdos, pero con una alta carga emocional, ¿no? Básicamente los recuerdos de los momentos más bonitos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, tú estás tranquilo y pongamos el caso de que a Pepito se le murió su abuelito hace 2, 3 semanas, ¿no? Y de un momento a otro escucha una canción, escucha algo, escucha una canción, que la canción va a estar bueno, tus estímulos auditivos van a ir a activar lo que vendría a ser la área auditiva primaria, que va a ir al área de Wernicke, entre otras cosas, y esta área de Wernicke va a procesar esta información y a través de otros más procesos mecanismos largos, al final va a acabar en lo que es la amígdala, que lo que va a hacer es de que va a recordar que esa canción la ponía tu abuelito. Y obviamente va a dar una carga emocional a dicho recuerdo, ¿no? Eso es, por así decirlo, el rol de la amígdala, ¿no? Vamos a tener también lo que es el núcleo cumbens, ¿no? El núcleo cumbens va a ser una interfaz, ¿no? Lo que vendría a ser el sistema de recompensa como el centro de lo que es la gratificación, ¿no? Básicamente, la función de este núcleo Cumbres vendría a ser lo que es el centro de lo que es la gratificación, el esfuerzo, motivación, ¿no? Ya que su rol emocional, bueno, va a ser generar sentimientos de alegría y placer. A comparación de la amígdala, ¿no? La amígdala es más como miedo, tristeza, terror, castigo, ¿no? El núcleo Cumbres es más como alegría, ¿no? Ya que su neurotransmisor clave del núcleo Cumbres vendría a ser lo que es la dopamina, ¿no? Y si hablamos de cómo va a impulsar o estimular el aprendizaje, es de que, bueno, va a reforzar de forma positiva, ¿no? Pero de forma conductual positiva, ¿no? Significa que va a impulsar el comportamiento para poder volver a experimentar el placer, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que me maté estudiando 2, 3 días, por ejemplo, fisiología, y voy al examen y salgo como que, pucha, saqué un 17, 18, 18,50, 19, me voy a sentir muy alegre, me voy a sentir complacido por mi estudio, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Se va a activar mi núcleo accumbens, va a liberar dopamina, y con esto, el próximo examen que yo tenga, igualmente voy a sacarme la mugre estudiando para poder tener esa misma sensación de placer que sentí cuando vi mi nota de 17, 18 en mi anterior examen, ¿no? Es una motivación por una recompensa. Te motiva para que tú puedas tener la recompensa, que vendría a ser el placer de haberte sacado esa buena nota, ¿no? O cualquier recompensa que tú quieras tener. Vamos a tener las vías dopaminérgicas, ya que hemos hablado del núcleo cumbens, que hicimos sobre la de la dopamina, vamos a hablar de dos vías, puse las dos vías más importantes, ¿no? Dopaminérgicas, ¿no? La que es la vía mesolímbica y la vía mesocortical, ¿no? Son cuatro vías, pero puse las dos más importantes, porque las otras dos no tienen mucha relevancia en lo que vendría a ser el sistema límbico, ¿no? Bueno, ambas vías van a nacer de lo que vendría a ser el área tegmental, ¿no? El área tegmental ventral. Y bueno, es una estructura mesencefálica, ¿no? Que va a liberar lo que es la dopamina, ¿no? Y la liberación de esa dopamina va recién ser transportada a través de estas dos vías, ¿no? Para lo que vendría a ser generar la sensación del querer o codificar un estímulo, ¿no? Como para poder tenerlo como valioso, para tener un estímulo valioso, ¿no? Tenemos aquí lo que es la vía mesolímbica, también conocida como la vía de la recompensa, ¿no? Básicamente, el área tegmental ventral va a enviar proyecciones que van a liberar dopamina hacia el núcleo accumbens, ¿no? Y esto va a potenciar el sistema de lo que es el sistema de recompensa, ¿no? Sistema de recompensa, ¿no? Que va a generar lo que es un sentimiento de alegría y placer, como había dicho, ¿no? O también conocido, entre comillas, como la euforia, ¿no? Va a fomentar lo que es la motivación hacia el estímulo, ¿no? O sea, el impulso va a motivarte a volver a
a volver a hacer esa acción que te dio esa sensación de euforia, ¿no? Es como un juego de papel esencial para lo que es el refuerzo de la conducta, ¿no? Y la adicción. Por ejemplo, si hablamos de esta vía, pero referida a animalitos, el perrito, ¿no? El perrito te puede hacer caso, se puede sentar cuando tú le dices sit o sentado, ¿no? Todas esas cosas, y tú le das un premio. El perro va a tener liberación de dopamina, va a sentirse muy alegre, feliz, y lo que va a hacer es de que cada vez que tú le digas sentado, va a sentarse, ¿no? Para así pueda recibir el premio, ¿no? Que le causó placer. Ese vendría a ser vía mesolímbica, ¿no? Y va a ser importante el núcleo accumbens. Ahora, si hablamos de la vía mesocortical, que es también conocida como la vía de la regulación, ¿no? Vendría a ser que el área tegmental ventral va a enviar proyecciones, pero esta vez es en lo que es la corteza prefrontal, ¿no? Y también a lo que es la corteza cingulada, ¿no? O sea, va a liberar dopamina a lo que es la corteza prefrontal y la corteza cingulada. Básicamente, esto lo que hace es que va a dar un procesamiento cognitivo, ¿no? De lo que es la recompensa. Va a regular y va a modular lo que es la intensidad de la señal que fue proveniente del núcleo accumbens, ¿no? Asegurando que la conducta sea adaptativa, ¿no? O sea, va a ser guiada a largo plazo. O sea que va a dar una disfunción o una liberación. O sea, a ver, ¿cómo te explico bien esto? Básicamente, esta vía mesocortical, que es del área tegmental a la corteza prefrontal, vendría a ser aquella que va a regular la respuesta de la mesolímbica. Si la mesolímbica es muy alta, mucha liberación de dopamina, la mesocortical se tiene que activar sí o sí para disminuir toda esa euforia, ¿ok? Porque ¿qué pasaría si hay una disfunción, una liberación excesiva de dopamina por la vía mesolímbica? Bueno, esta vía puede sobrepasar la capacidad inhibitoria de lo que vendría a ser pues lo que es la corteza dorsolateral prefrontal, ¿no? Y esto va a llevar a lo que es la pérdida del control de una conducta impulsiva. Por ejemplo, si nosotros estamos muy alegres, demasiado alegres, ¿no? En películas, no sé si tú has visto el típico cliché eso de las películas de que está tan alegre que de la nada ves a alguien, o sea, ves a alguien, la persona que es la primera persona que ves, la besas, ya, eso vendría a ser un aumento excesivo de dopamina hacia el núcleo accumbens que te da tanta alegría, tanta euforia, y va a ser tanta liberación de dopamina que tu corteza dorsolateral prefrontal, ¿no? No va a poder inhibir, no va a poder controlar esa liberación de dopamina y te va a llevar a qué? A hacer una conducta impulsiva, que en este caso vendría a ser besar a la persona, ¿no? Bueno, o sea, bueno, o sea, en resumen de todo esto es de que, bueno, la corteza funciona pues básicamente como una fábrica, ¿no? De las áreas primarias, ¿no? Donde las áreas primarias vendrían a ser como las estaciones de la recepción y el envío, ¿no? Es un resumen que te estoy dando para toda la clase como tal, ¿no? Porque creo que resumirlo también podría darte una forma de cómo asociar dicha clase con la información de tal, ¿no? Básicamente la corteza funciona pues como, imagínate como una fábrica, ¿no? En donde las áreas primarias son las estaciones de recepción y del envío, en donde las áreas de asociación son los ingenieros que van a integrar los múltiples planos, ¿no? De la estación. Puede ser tanto planos unimodales o multimodales, ¿no? El lenguaje es la línea de comunicación y la traducción pues de los símbolos, ¿no? Y pues la memoria es la base de datos que, en donde se va a consolidar, ¿no? Durante la noche, básicamente durante la noche más que todo, ¿no? Finalmente, la corteza prefrontal es el gerente que va a establecer las metas y toma las decisiones, ¿no? Mientras que el sistema límbico, que va a estar partícipe en lo que es la amígdala y el núcleo accumbens, es el sistema de alarma y motivación que va a impulsar a la acción a través de la emoción y la recompensa, ¿no? Imagínate como que todo esto fuera una fábrica, ¿no? Donde todo tiene su función. Y ya, básicamente, eso sí lo tuve que escribir todo porque, tipo, escribí todo este resumen en metáfora a la fábrica porque se ocurrió de la nada, la verdad. ¿Ok? Y ya. Ya. Eso vendría a ser todo por lo que es la asesoría de esta clase, ¿no? Igual el sábado el sábado voy a enviar el link para poder tener la última asesoría, que vendría a ser la asesoría de la semana 14, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo capaz de fisiología 2, capaz me ponga a dar asesorías de fisiología 2, ¿no? Y ya. Espero hayas entendido toda la clase. Bueno, no, sí, ¿verdad? ¿Entendiste todo, verdad? ¿O quieres que te vuelva a explicar algo, repetir algo? Sí, sí, todo claro. Ya, ok. Entonces, veríamos el sábado con la siguiente sesión, ¿no? Listo. Cuídate, chao. Gracias.